la última clase que tuvimos habíamos visto el comienzo de torsión con alabeo libre. Voy a volver a pasar la presentación entera, simplemente para recordar lo que vimos, pero básicamente habíamos hecho un repaso de resistencia a materiales y habíamos visto que cuando usaban la teoría de Coulomb que funcionaba para las secciones circulares o huecas, esta teoría era este tipo de perfil, este tipo de sección, es el único sección, la única forma que garantiza que no tenga ningún tipo de alabeo. Es decir, cuando torsiono esto, no tengo alabeo. Y por eso la deducción de Coulomb es sencilla, aparte que tenemos simetría polar, lo cual simplifica todavía más las integrales, eh, y es relativamente sencilla, entendible y bastante útil porque eh, es muy similar a lo que pasa en la realidad y matemáticamente simple de describir. Después hablamos de Brett, que Brett era para estas secciones cerradas, y habíamos visto que Brett en realidad sí tiene alabeo. Las secciones se alabean, como dice acá. No se le da un trato especial, es decir, no se sabe cuánto se alabean, no se sabe por qué se alabean, pero nunca se asume que el alabeo es nulo y de hecho se puede llegar a demostrar que el alabeo no es nulo. Es decir, que tenemos una deformación, un desplazamiento fuera de la sección. Brett funcionaba para secciones cerradas, eh, esta es para simplemente conexa, existe una, vamos a decir, extensión para múltiplemente conexas, es decir, tenemos un tubo enganchado a un tubo. La idea es la misma, esto se puede llegar a labiar, pero el beneficio de este tipo de secciones tubulares es que como tienen más brazo de palanca, terminan teniendo un buen comportamiento de torsión porque pueden desarrollar este flujo de tensiones y la torsión termina siendo la tensión por todo ese brazo. Entonces las secciones huecas suelen ser muy eficientes, las circulares más eficientes que las de otra forma, o sea, la forma circular termina siendo la forma más eficiente por justamente optimizar el brazo de palanca. Los tubos son buenos y por último estaba la teoría de Saint-Venant, que cuando se suele ver esto en grado, se suele ver de forma muy acotada y simplemente se hace mención que esto es un tercio para cuando el largo es mucho mayor que el ancho. Y la justificación de eso no se da, y de hecho tampoco vamos a hacer todas las cuentas hoy para justificarlo, pero se suele decir, hablar de esto un tercio, que funciona para rectángulos muy alargados y que después entonces los perfiles armados los podemos simplificar como una suma de estas secciones rectangulares y hacer sumatorias de resistencias de adaptación para usar un pedacito de Saint-Venant para secciones abiertas, hablando del rectángulo. La realidad de Saint-Venant es que Saint-Venant no está restringido a rectangulitos, sino que la teoría de Saint-Venant, que era todo esto lo que vimos antes, funciona para cualquier sección que tengamos, simplemente conexa, eso creo que no lo había aclarado en su momento. No puedo tomar secciones múltiplemente conexas y tubulares con esta teoría porque no termina funcionando. Eh, pero no tiene, o sea, es una sección maciza que no tiene por qué ser un rectángulo, puede ser un círculo. Si aplico Saint-Venant a las secciones circulares, se llega a Coulomb. Si aplico Saint-Venant a las secciones rectangulares, es lo que se suele dar en el grado, pero puedo aplicar Saint-Venant a cualquier forma que yo tenga y puedo deducir una fórmula, una distribución de tensiones tangenciales debido a la torsión. Entonces, Saint-Venant, para este tipo de secciones, lo que postula es una rotación alrededor del centro de corte, que por suerte ya sabemos lo que es. Siempre en torsión los giros son respecto al centro de corte, no al baricentro. Y aparte de postular esta rotación respecto al centro de corte, postulo un alabeo constante en la sección, que es una hipótesis muy importante y muy fuerte de Saint-Venant. Tenemos que tener un alabeo constante a lo largo de todo el eje de la barra, perdón, no de la sección.
Es decir, todos los puntos de mi barra tienen que tener el mismo alabeo, y ese alabeo, para poder ser constante en la sección, tiene que estar permitido a lo largo de toda la sección, a lo largo de todo el largo, y por lo tanto, si tengo un borde empotrado, en ese borde no estoy permitiendo el alabeo, y por lo tanto no va a valer la teoría de Samenant para esa barra entera, porque ese borde va a generar una perturbación en la barra. Entonces, para poder utilizar esta teoría, tiene que ser constante y tiene que estar permitido el alabeo. Y una vez hechas estas hipótesis, se empieza a deducir como siempre. Primero se usan las ecuaciones, como siempre digo, porque toda la teoría que está enmarcada en la teoría matemática de la elasticidad, que es mecánica del continuo para materiales elásticos, usa, por un lado, estas relaciones, que son las relaciones cinemáticas, que me relacionan tensiones con deformaciones. Y planteo relaciones cinemáticas porque mi teoría está basada en desplazamientos. Entonces, de los desplazamientos deduzco deformaciones. En los sistemas, en las teorías que están basadas del otro lado, que vienen de las deformaciones, como vienen de las deformaciones, tengo que usar ecuaciones de compatibilidad para ir a los desplazamientos. En este caso, como voy de desplazamiento, uso relaciones cinemáticas para calcular deformaciones. Y este es el set de ecuaciones que me relaciona deformación-desplazamiento. Después relaciono tensión con deformación. Al meter esto, o sea, este G lo que me estaba haciendo es relacionar la deformación. Voy a borrar este y escribir de vuelta. Las deformaciones, que las deformaciones son epsilon xi o gamma xi, que simplemente voy a escribirlo tal vez un poco más feliz de esta manera. Hay gente que usa epsilon, la deformación transversal, y hay gente que usa gamma, que es el ángulo de distorsión, y están relacionadas de esta forma. Gamma es 2 veces epsilon. Y lo que hice acá es relacionar deformaciones con tensiones, y al relacionar tensiones con deformaciones usé mis ecuaciones constitutivas, en este caso las ecuaciones constitutivas para un material elástico lineal que se suele llamar ley de Hooke. Una vez que utilicé mis ecuaciones de compatibilidad, lo único que me queda es las ecuaciones de equilibrio, que son estas de acá. La ecuación de equilibrio era divergencia de sigma igual a 0, que eran un sistema de 6 ecuaciones, que en este caso se reduce a esto por las tensiones nulas que tengo ahí arriba. Y una vez que terminé de usar mis ecuaciones de equilibrio, ahí ya se me acabaron las ecuaciones que tengo para usar, y simplemente relaciono estas cosas para poder formular y deducir la teoría que esté haciendo. Cuando hacíamos estados planos con funciones de Airy, hicimos básicamente lo mismo. Cambia de dónde partís. En Airy partimos de tensiones, en Saint-Venant partimos de desplazamientos, pero el set de ecuaciones es siempre el mismo. Equilibrio, constitutivas y relaciones cinemáticas o de compatibilidad. Planteamos estas tres cosas y empezamos a relacionar estas tres cosas, y entonces cuando relacionamos todo eso, llegamos a ecuaciones de este estilo, que podemos expresar el problema entero en función de una única función, porque si encuentro solución para esta función, puedo calcular tensiones, puedo calcular deformaciones, puedo calcular desplazamientos, y queda mi sistema ya cerrado y calculado. Una vez que teníamos eso, eso te da como que la solución homogénea, la solución te da una familia de funciones, una familia de soluciones posibles. Dentro de esa familia de soluciones tenemos que aplicar nuestras condiciones de borde para ver exactamente con qué quedarnos. Y en nuestro caso habíamos hablado que las condiciones de borde para el caso de torsión es que, por un lado, las tensiones tienen que ser constantes a la sección, que es lo mismo que
habla Coulomb cuando dice que si yo tengo una sección circular, en este punto, en el borde de la sección, en el contorno de la sección, yo en principio podría tener un tau en ese sentido, que voy a llamar tau r, por tener la dirección del radio, y un tau en ese sentido, que voy a llamar tau theta. Y Coulomb lo que decía era que por Cauchy, si tengo ese tau r, tengo que tener este tau r acá, y este tau r es nulo por ser un borde libre, por lo tanto, este tau r tiene que ser nulo, y el único tau que puede existir es mi tau theta. Al decir esto, lo que está diciendo es las tensiones tienen que ser tangentes al borde de la sección, que es lo mismo que plantea Saint-Venant. La única diferencia es que cuando estamos en una circunferencia, esa ecuación es fácil de plantear, porque está claro que es tangente. Cuando tengo una sección cualquiera, porque Saint-Venant es para cualquier sección, cuando tengo este tipo de sección, en este punto, tangente es algo así, que hay que ver cómo escribís eso en algún sistema de coordenadas, y la manera de escribir eso es justamente con estos diferenciales S, que es la coordenada que sigue el contorno de la figura, que yo llamo coordenadas curvilíneas, pero hay gente que le pone otros nombres, como coordenadas intrínsecas o ese tipo de cosas. Pero bueno, la idea general es esa. Esta ecuación lo que nos está diciendo es que tiene que ser tangente a ese borde, entonces lo tengo que de alguna manera referenciar ese borde, y hacer que la suma de las dos tensiones tangenciales en dirección Z, perdón, en dirección X y en dirección Y, me queden tangente al borde. Y llegamos a esto utilizando las expresiones anteriores, o sea, sabiendo cómo escribir tau en función de psi, llegamos a esta expresión que tiene que cumplir otra restricción que tiene que cumplir psi, pero ahora por condición de borde, no por el problema elástico. Y la segunda condición de borde son las ecuaciones de equivalencia, que esto también usamos en AIRI. Si se acuerdan de AIRI, cuando planteamos la función, teníamos una serie de constantes y esas constantes que planteábamos las deducíamos de funciones de borde. Una, que el tau era nulo. Voy a hacer un paréntesis para simplemente relacionar estas cosas y entender que básicamente estamos haciendo siempre lo mismo, porque estamos haciendo mecánica del continuo en un rango elástico. Cuando teníamos este problema de AIRI, que era el problema del trabajo práctico, lo que tenían que hacer es que tenían una función de AIRI, que era algo, que terminaba siendo una constante 1 por una función de xy, que no me acuerdo cómo era un polinomio, más una constante 2 por otra parte de ese polinomio, y la manera de despejar la constante 1 y la constante 2 era decir que las integrales de tau en el área tenían que dar p, y que la función tau tenía que ser de esta forma, y por lo tanto tau evaluado en h sobre 2 o menos h sobre 2 tenía que ser 0, porque este punto de acá arriba tiene que ser 0. Y eso era la condición de borde para el caso de la solución de AIRI del estado plano. Fíjense que cuando volvemos a Saint-Venant estamos haciendo algo similar. Pedimos que se cumplan las ecuaciones de equivalencia y pedimos que el tau en el borde sea 0. Si resumimos todo esto, que estoy yendo a la carrera porque en teoría lo vimos la semana pasada, pero si no se entendió algo, pregúntenme porque esto continúa. Y estoy resumiendo la carrera justamente porque no quería continuar sin repasarlo, porque vamos a usar estas cosas. Si resumimos todo esto, llegamos a, de forma resumida, que tenemos que resolver. Que tuvimos que plantear ecuaciones de compatibilidad para relacionar tensiones con deformaciones, nuestras ecuaciones de equilibrio
que tienen que cumplirse, siempre, y las condiciones de borde del caso particular que estamos haciendo en torsión. Con este sistema de ecuaciones vamos a ponernos a resolver el problema, y lo que había terminado la semana pasada, hace 2 o 3 semanas, cuando vimos la última clase, es justamente esto, y que este problema lo podíamos plantear en función de tau o en función de esta función psi que venía arrastrando, que era la función de Alaveo. Pues, hay gente que lo resuelve en función de psi, y hay gente que lo resuelve en función de las taus, o sea, son 2 taus, tau y tau. Tengo que elegir cómo quiero resolver mi problema, pero básicamente el problema que estoy resolviendo es el mismo porque estas dos cosas están relacionadas. Y lo que hasta acá habíamos llegado la vez pasada, y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo resolver justamente este sistema de ecuaciones. ¿Preguntas de esto que fui corriendo durante 10 minutos? Bien, si no hay preguntas, entonces empezamos con lo que es la parte nueva, que es justamente la función de Prandtl. Es un alemán, que como siempre los alemanes tienen apellidos complicados de pronunciar. Lo que había hecho Prandtl era esta solución que teníamos antes, expresada en función de psi y de phi, la transforma a una función expresada, o sea, relaciona las tensiones con esta función, que es la función de Prandtl, dando estas relaciones. Es decir, postulo una f tal que la derivada de f con respecto a y me da la tau xz, y la derivada de esa misma función respecto a x con un menos me da la derivada me da la tensión tangencial y z. De esta manera, si yo postulo una f de esta forma, se me satisface el equilibrio automáticamente por la forma que tenían mis ecuaciones de equilibrio. Vuelvo un segundo para atrás. Estaría bueno haberlo puesto. Fíjense que las ecuaciones de equilibrio tienen que ser que la derivada con respecto a z es 0, de una tensión, y la derivada de la otra con respecto a z también tiene que ser 0. Esto se va a cumplir siempre que esto no dependa de z. O sea, lo que nos pide eso en realidad es que no varíe con respecto a z. Es decir, que cuando z es el eje de la barra, ¿se acuerdan? Si yo tengo mi barra, cuando voy corriendo a lo largo de mi barra, el tau tiene que ser constante. Eso quiere decir que la derivada sea 0. Si mi tau para este punto y para este punto es el mismo, lo que quiere decir entonces es que tau no depende de z, y si postulo una función tal que mi tensión tangencial no dependa de z, esto se va a satisfacer. Y después, si se fijan acá, lo que tengo es que la derivada de x con respecto a x tiene que ser, o sea, la derivada de tau xz con respecto a x tiene que ser menos la derivada de tau y z con respecto a y. Y por cómo se postula la función de la siguiente diapositiva, esto se cumple para cualquier función f. Entonces, postulando que las tensiones se calculan de esta manera, derivando una función f, que es una función de forma, que también se conoce como la función de Prandtl, el equilibrio se va a satisfacer de forma automática, no voy a tener que verificarlo. Para cualquier f, el equilibrio se satisface. Y si seguimos haciendo analogías con Airy hizo exactamente lo mismo, había postulado una función phi, tal que, y después decía que las tensiones eran la derivada de psi de cierta manera en función de qué tensión estaban calculando,
Y de esa manera garantizaba que para cualquier sí, las ecuaciones de equilibrio se iban a satisfacer de forma automática. Entonces, de esta manera satisfacemos equilibrio y pasamos al resto de nuestras ecuaciones. Tenemos que satisfacer equilibrio y después tenemos que satisfacer las ecuaciones de compatibilidad y las relaciones materiales. Esto de acá son dos sistemas de ecuaciones distintos que terminé juntando en todo lo que hice antes. Las ecuaciones de compatibilidad eran las relaciones entre desplazamientos y deformaciones, y nos habían dado un sistema de ecuaciones, y a ese sistema de ecuaciones le metimos las relaciones constitutivas de nuestro material, y llegamos a una fórmula condensada que era esta. Es decir, esto es la expresión que nos quedó, y termina simplificando las ecuaciones de compatibilidad y de las relaciones materiales. Si se cumple esta relación, se cumplen todas las relaciones materiales y todas las ecuaciones de compatibilidad, que las ecuaciones de compatibilidad son 6 ecuaciones, las relaciones materiales son otras 6 ecuaciones. En el caso particular de torsión, enmarcado en la teoría de Saint-Venant, se reduce a una única ecuación. Entonces, si expreso esta ecuación de compatibilidad y material que está en la diapositiva anterior en función de las tensiones, la expreso en función de la función f, me queda esta ecuación. O sea, es la función anterior, que está en la diapositiva anterior, pero ahora expresada en función de f. Y entonces, la ecuación que voy a tener que satisfacer, la ecuación que tiene que satisfacer mi función de Prandtl, es esta, que vuelve a ser similar a lo que estamos planteando con Eirí. Me queda una expresión única respecto a una función, que es lo que voy a tener que buscar satisfacer. Como ya dije previamente, las ecuaciones de equilibrio se satisfacen idénticamente. Idénticamente quiere decir siempre. No voy a tener que verificarlo, lo único que tengo que verificar es compatibilidad y obviamente mis condiciones de borde. Dentro de las condiciones de borde teníamos dos. Una sobre el borde lateral de la sección, que me decía que las tensiones tangenciales eran tangentes a ese borde. Si se fijan esa ecuación de las diapositivas anteriores, esa ecuación está expresada en función de las derivadas de los taus por cómo cambia la coordenada en y respecto a la dirección tangente, y la derivada del tau en x respecto a x por cómo cambie la derivada en x respecto a la dirección tangente, que si es esto para el caso particular de Prandtl, reemplazo tau por esto, llegamos a esto, y luego esto podemos notar que se traduce directamente a esta ecuación, que lo que nos está diciendo esta ecuación es que la función f, cuando me muevo a lo largo del borde, tiene que ser 0. Es decir, la función f debe ser constante en el contorno. A medida que avanzo con f, a lo largo del borde, no tiene que haber variación, y por lo tanto, la condición de borde para que las tensiones tangenciales sean tangentes al contorno se transforma a que la función f debe ser constante en el contorno. ¿Vamos bien? Entonces, teniendo la primera condición de borde, que era la condición de borde que las tensiones tangenciales tenían que ser constantes en el contorno, lo que tenemos que hacer es seguir con la segunda condición de borde, que es que la condición de borde sobre los extremos. ¿Cuáles son las condiciones de borde sobre los extremos? Es que la tensión no puede ser radial. Eso es esta que llamé condición de borde lateral. Ah, Eh,
lo que es extremo o no extremo depende de tu sistema de referencia. Yo estoy llamando el extremo o lateral dentro de la barra. O sea, si yo tengo una barra, el lateral de la barra es lo que estoy llamando el borde, y el extremo de la barra estoy llamando a los puntos extremos de la barra. Estos puntos acá. Y ahora sí, ¿cuáles son las condiciones de borde en el extremo? Que son las condiciones de borde más comunes, digamos, las de Neumann. ¿Alabeo libre puede ser una? Eso es algo que tengo que permitir, pero no es una condición de borde. Ya estuvo, la parte del alabeo libre estuvo implícitamente metida en todo el resto de las ecuaciones. Para poder postular las funciones que estuve postulando, necesito permitir el alabeo. Entonces ya el tema del alabeo no es algo que voy a tener que satisfacer, es algo que se tiene que dar, y si no se da, no vale lo que estuve haciendo. Es una hipótesis del problema. Condición de borde es algo que le tengo que agregar a mi problema para que mi solución me dé la solución del problema puntual que estoy analizando. ¿Cuáles eran las condiciones de borde en ID? Para las constantes. El corte tenía que ser la carga P. El corte tiene que ser la carga P, exactamente. Acá va a ser la misma idea, pero en este caso las condiciones de borde son las ecuaciones de equivalencia. Siempre son las ecuaciones de equivalencia. Por un lado tenemos la del corte, la integral de las tensiones en el área, y esto acá es la tensión. La derivada de f con respecto a y es la tensión xz. La tensión en el área tiene que ser el corte, y la tensión... Esta tenía un menos. La tensión en el área en dirección y tiene que ser el corte en y. Y podemos notar que esto se cumple automáticamente si f es constante en el contorno. O sea, si cumplo la condición de borde anterior, la condición de borde de los cortes, la ecuación de equivalencia relacionada a los cortes, se cumple automáticamente y no voy a tener que buscar, no me va a agregar ningún tipo de requerimientos adicional. Pero mi segunda ecuación de equivalencia, que es sobre los momentos torsores, esta sí me agrega una condición de borde adicional, y lo que estoy haciendo acá es que el momento torsor es igual a tau y z por x más tau xz por y integrado en el área. Esa es la ecuación de equivalencia de momentos torsores que están viendo desde estabilidad 2 en la carrera de grado. Puse 2 veces lo mismo. No, y este sí, me confundí con mi propia letra. Y z y xz, la misma ecuación de equivalencia que estamos viendo desde siempre. Esto tiene que ser el momento torsor, lo refiero a la función f, y hago un poco de álgebra que me la estoy salteando. Si quieren ver las cuentas, está subida en el apunte que está en el campus, no en el que hice yo, ahora este lo que están viendo, lo que hice yo, en el apunte de la UNT, la Universidad Nacional de Tucumán, que me gustó bastante, y pedí permiso, y me dijeron que sí, que lo suba. Si ven ese apunte, está toda la cuenta, pero bueno, es integral por partes. Asumo, quiero creer que más o menos les suena que es integral por partes. Y llegamos a que la ecuación, la condición de borde que tenemos que satisfacer es esta. Y así como cuando teníamos a Airy, la manera de calcular las constantes de mis funciones era utilizando las condiciones de borde, acá se va a dar algo similar, y entonces va a quedar todo, o sea, la función f la voy a tener que elegir casi a sentimiento, como era con Airy. Hay maneras de ver qué función f tiene sentido y qué función f no tiene sentido, pero no se suelen despejar. No es que armás un sistema de ecuaciones y despejas una función,
sino que cuando resuelven ecuaciones diferenciales, tenés que tener una idea previa de qué postular, y postulando un polinomio, despejás constantes en función de tus condiciones de borde. Entonces, en la función f vamos a tener una constante que va a depender de mi momento torsor, lo cual es muy razonable, porque la función f me dice las tensiones tangenciales, y esas tensiones tangenciales tienen que depender del momento torsor. Más momento torsor, más tensión tangencial. Y dado que estamos haciendo un problema totalmente lineal, esta relación va a tener que ser lineal. Entonces, lo que es la función de Prandtl, para resumir, porque acá termina lo que es la teoría, es el señor lo único que hizo, despreciando algo que sirve un montón, es decir que si yo postulo una función f tal que la derivada de esa f con respecto a i es tau xi, el equilibrio lo voy a satisfacer trivialmente. La ecuación de compatibilidad y material se me reduce a una ecuación simple que vimos antes, y la condición de borde se me traduce a, por un lado, que f tenga que ser constante en el borde. Entonces, cuando postule la función f, que son cuando yo proponga algo, tengo que proponer algo que no varíe en el contorno, que sea siempre igual en el contorno. Y para despejar mi constante, para ver cómo se relaciona esa función con el momento, voy a tener que usar esta ecuación de acá. Y entonces se reduce el problema a encontrar una única función f que satisfaga estas cosas. ¿Se entiende? Y se ve la analogía directa con funciones de Airy. Sí, sí. Bien. Ya que estamos, para seguir metiendo analogías y ganar un poco de tiempo, no estar acelerando con el coso, con la clase, para que no se cansen. ¿Cómo es mi tensión de tensiones, entonces, para el caso que estoy analizando? Mi tensor de tensiones. ¿Qué es cero y qué no es cero? Sigmas son cero, entiendo. Los sigmas son ceros. Normales, digamos. ¿Y por qué son ceros? Porque no tenemos alabeo restringido. Excelente. No es que son ceros porque no tengo normal ni flector, son ceros porque no solo por eso, sino adicionalmente porque no estoy restringiendo el alabeo. Como no restringo el alabeo, sigma es igual a cero. Es importante, es necesario mencionar eso. ¿El resto? Y el tau R tampoco. El tau R asumo que lo que yo llamo el tau Z, perdón, eso. Ah, Sí, el ZI. El tau, ¿cuál tau? no. A ver. Lo dibujé y después me quedé pensando, no, estoy dibujando mal. Y no puedo borrar acá, así que voy a tener que hacer un tachoncito. Bueno, yo estaba pensando en el cilindro otra vez. Igual creo que yo me confundí a mí también. Tengo taus. ¿Cómo se llama el tau este? Asumo que ven el mouse que se mueve. XY. XY, este de acá. XZ. Y Z. Y Z, y es simétrico, entonces no pongo los del otro lado. ¿Cuál es cero? El XZ. ¿Por qué el XZ es cero? Acuérdense que para mi barra, dame un segundo. Relacionados. No llegué a escucharte, Pablo. Juan, tenés el micrófono medio bajo o algo, pero te escucho, yo por lo menos te escucho mal. Mi Z, y nuevamente acá me cuesta borrar, borremos igual. El Z es el eje de la barra. Entiendo que ninguno de los dos es cero, sino que están relacionados entre sí. Son tres. Ah, dice. No hay dos que sean cero, eso es cierto, pero tenemos tres ahí arriba.
El XY es el que tiene que ser 0. El XY es el que es 0, porque justamente la torsión me Es genera, la cara. exactamente, me genera tensiones en esta cara, y puede ser en una dirección o en la otra, pero me genera tensiones en esa cara, que es la cara Z, entonces tengo XZ o IZ, y nuevamente esto no es que se postula, sino que la teoría, cuando hacíamos Einvenant, dijimos que esto rota alrededor de Z. Cuando esto rotaba alrededor de Z, terminaba implicando que generaba tensiones únicamente en la cara de Z. Entonces, el tau XY es 0 y me sobreviven los otros dos. Termino teniendo un estado que tenemos 0, 0, 0, 0, tau XZ, tau IZ, 0, tau IZ, tau XZ. Y eso ahí, ¿alguien sabe qué es? ¿No es corte puro eso? Esto es corte puro. ¿Y alguien sabe algo más que me puede decir de este estado tensional? Las direcciones ¿Es plano? principales están a 45. Eso se da y se va a dar siempre. ¿Qué es un estado plano de tensión? Termina quedando un estado plano y también por esto queda asociado tan lindo con Airy, porque las analogías, más allá de que siempre hay analogías en todo lo que es teoría matemática de la elasticidad, en este caso más todavía porque el caso te queda un estado de corte puro, que lo podés representar como un plano. Bien, esto simplemente para hacer un pequeño impasse entre tanta matemática y después volver a la matemática. Tenemos nuestra función f, tenemos que buscar una función f que satisfaga el problema, o sea, postular algo que satisfaga el problema, y esto quiere decir que esta función en el borde tiene que ser constante, entonces proponga la que proponga en f, tiene que ser constante, y la manera de despejar la constante después dentro de esa función va a ser utilizando esa ecuación de borde. Para hablar un poco de los ejemplos, si tengo una sección elíptica, la función que se propone es esta función, que es básicamente la manera de pensar esa función es buscar una función que sea constante en el contorno. Como esto es una elipse, ese tipo de forma, ese tipo de polinomio, me da constante en el contorno. Postulando esta función f, tengo esta constante que voy a tener que despejar, que es la única constante incógnita, es decir, a y b son los lados de mi elipse. La constante k va a depender del momento torsor, en este caso. Las constantes dependen de las condiciones de borde. Y lo que tenemos acá es cómo se calculan tensiones tangenciales usando, basándonos en la teoría de la función de Prandtl. Entonces, aparte de la condición de borde del momento torsor que insistí un momento, la otra ecuación que tenía que satisfacer era la ecuación de compatibilidad. Entonces, planteando la ecuación de compatibilidad, y acá me equivoqué, después relacionamos con el torsor, pero se me mezclaron los tantos. La ecuación de compatibilidad nos daba una ecuación a satisfacer, que nuevamente esta ecuación de compatibilidad es compatibilidad y relaciones materiales. Es decir, condensé todas las ecuaciones de compatibilidad y mis relaciones materiales en esta única ecuación, y ese es uno de los beneficios o las utilidades de por qué se usa la teoría de Saint-Venant, es que te reduce la cantidad de incógnitas a una, a f, con esta ecuación de compatibilidad. Usando mi ecuación de compatibilidad, despejo mi valor de k en función de
la geometría del perfil, la constante material, porque justamente las relaciones materiales estaban metidas adentro de eso, y mi curvatura, y ahora sí, esta curvatura, para relacionar la curvatura, la termino relacionando en función del momento torsor que voy a aplicar, y puedo terminar calculando las teorías, las ecuaciones que siempre utilizamos en torsión, que es cuánto vale la tensión en función del momento y cuánto vale la curvatura en función del momento. Entonces, si ahora sí uso la ecuación de borde del momento torsor, que esta era la ecuación de borde del momento torsor, y la reemplazo por mi función de Prandtl, que está acá arriba. Pero ahora, dentro de esta función, ya sé que K vale esto. Integro esto por esto. Perdón. Integro esto por esto, que es mi función f. Y al integrar, por eso se me van xy, integro a lo largo de xy, a lo largo del área. Y llego a una expresión, que ya no depende ni x ni y, que me relaciona curvatura con momento. Teniendo esta relación, y ahora sí conociendo la función de Prandtl, o sea, tal vez tendría que haber despejado un poco más esto, no quise meterme en la matemática y lo dejé muy somero, pero tal vez se complica verlo, si no. La función, voy un segundo para atrás para hacerme el espacio, la función f, entonces resulta que es la constante está acá, por lo que tengo arriba, no. Esa es mi función f ahora, que ya no tiene incógnitas, y mi función Acá, f, ¿no? ¿cómo, perdón? Falta el K, ¿puede ser? El k es esto. Transcribí esto de acá, pero reemplacé k por lo que deduje acá. Ah, listo, listo. Entonces mi función f ahora es esto, ahora mi función x no tiene incógnitas, a y b son la parte de la geometría de mi problema, es el lado largo de la elipse y el lado corto de la elipse, eso es a y b. Entonces la geometría está metida en las constantes a y b, el material está metido en la constante g, y x, y me dicen cómo varía la función a lo largo de x e y. Si yo derivo esto, que tengo acá, que ya no depende de k, si yo derivo eso respecto a y y respecto a x, puedo calcular mis tensiones tangenciales, y entonces para las funciones tangenciales voy a tener una función de x, y que me dicen cómo varían estas tensiones tangenciales. El problema es que si yo lo derivo utilizando únicamente esto, voy a tener cuánto vale la tensión tangencial en función de la curvatura. Pero es una función, puedo calcular la función tangencial en función de la curvatura. Para no tener el problema de relacionarlo con la curvatura y relacionarlo con el momento torsor, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, cuánto vale tau para cierto momento torsor, ahí meto mi condición de borde y que termina relacionando momento con curvatura. Teniendo relación momento-curvatura, reemplazo esto acá adentro y calculo tau. ¿Se entiende eso? Lo quise evitar porque no quise entrar en el álgebra, me molesta dar álgebra. Yo llamo álgebra a hacer cuentas. Pero tal vez debería haberlo hecho y me arrepiento inmediatamente. Pero bueno, de esa manera puedo despejar una función para el tau, y ese tau podemos notar, por ejemplo, y lo voy a hacer como pregunta, pero me arrepentí. Fíjense que la relación momento-curvatura tiene metido el g. Cuando meto esto acá, se me va un g con
el otro G, porque las relaciones entre tensiones y momento torsor para los isostáticos, o sea, excepto que esté en un hiperestático, ni siquiera puede cambiar mi frase. La relación momento entre las tensiones y los momentos. Cuando toda mi estructura es de un único material, como es este caso, no puede depender del material. Entonces, por suerte, cuando reemplazo acá la curvatura en función del momento, se me simplifica la constante G y me queda una función tau que depende únicamente de la geometría del perfil a través de A y B, y va a ser una función porque cada X e Y va a ser distinto. Y sí tiene sentido que la tensión tangencial dependa del momento en función de la geometría, que son estas constantes, porque si tengo un perfil más grande, me tiene que dar una tensión más chica. O sea, y tiene que depender de la geometría, no puede depender del material, porque si tengo un material más rígido, las tensiones son las mismas. La rigidez o flexibilidad del material, lo único que me puede afectar es la deformación y no las tensiones. Entonces, tau no depende del material, la curvatura, el giro, sí depende del material. Y esto me quedó medio engorroso por no querer mostrar toda la deducción. ¿Preguntas? No. Bien, y esto es el caso de cómo aplicar la función de Prandtl para una función elíptica. Si pasamos a las secciones rectangulares y cuando ustedes usaban ese 1/3 de lo que veían como Saint Venant dentro de estabilidad o resistencia a materiales, ese 1/3 sale de este tipo de ecuaciones, que verán que ya se puso bastante denso, porque ahora como mi función f, mi geometría de la sección no es una geometría sencilla como una elipse o como una circunferencia, yo podría haber hecho lo anterior con una circunferencia, me quedaba todavía más sencillo y deducía Coulomb. O sea, voy un segundo para atrás. Si hago A igual a B, esto se simplifica un tanto y me termina quedando Coulomb, tal cual lo hizo Coulomb. Cuando tengo este tipo de geometrías, que tenemos aristas, que me complican un poco la vida, porque tengo que buscar una función que sea constante a lo largo de esto, con esa arista, ya la función que se propone es, se cuelgan de Fourier y hacen una sumatoria de infinitos términos, de funciones de senos y cosenos, eso es Fourier. Y se puede demostrar que esta función termina asimilando cualquier función periódica, armónica, etcétera. Entonces, sabemos que va a servir. El problema es que para que esto sirva y se cumpla, requiero de infinitos términos y complica un tanto el álgebra. Pero bueno, se propone una serie de Fourier en el lado más corto. Fíjense que solo depende de X, es decir, que las tensiones tangenciales varían de acá a acá y no dependen de Y. Y cuando se deducen esas ecuaciones, después de mucho álgebra, y casi ni siquiera intenté hacerlo porque esto complica bastante las cuentas, llegamos nuevamente a una expresión que es, nos dice que las tensiones tangenciales dependen del momento, linealmente, más momento, más tensiones, relacionado con la geometría del perfil. Las tensiones únicamente pueden depender del momento y la geometría, no del material. Estos son todos datos de la geometría, el lado más corto, el lado largo, y K es justamente la relación entre estos lados. Y dando distintos valores a, B y relación a B, podemos llegar a la ecuación que sí conocen ustedes, de que la tensión tangencial es el momento torsor dividido 1/3 de B por A al cubo. Pero para hacer esto, el álgebra se vuelve bastante pesada y es la razón por la cual en estabilidad 2, resistencia de materiales, segundo año de ingeniería, ni siquiera se intenta dar, porque es bastante engorroso.
¿Alguna pregunta de la función de Prandtl? Bien, entonces lo que vimos en torsión es Saint-Venant, la teoría general de Saint-Venant y la función de Prandtl, que nos da un marco para ver cómo resolver estas ecuaciones en función de nuestra función f. Y esto es el álgebra de cómo se resolvería torsión libre de secciones con cualquier geometría, pero no múltiplemente conexas. Muestro la primera bolilla de torsión, Saint-Venant y Prandtl. Después, asociado a estas cosas, lo que nos queda dar es las analogías. Y vamos a arrancar con la analogía de la membrana, que vamos a hacer lo que no le gusta hacer a nadie y leer un PowerPoint, que es que existen ciertas relaciones que justamente relacionan mi configuración deformada con mis tensiones con la configuración deformada de una membrana elástica. Todas estas relaciones se terminan dando por la matemática de los problemas. La mayoría de estos problemas tienen la misma fórmula matemática, ya sea que son funciones armónicas, es decir, que el laplaciano es igual a 0, o biarmónicas, o ese tipo de ecuaciones, y es por esto que cuando veíamos estados planos, podíamos hacer una analogía entre los estados planos y hidrología con líneas de corriente, líneas de flujo. Cuando hacemos las líneas, las isostáticas de tensiones, que nos dice cómo va cambiando, o sea, hago un paréntesis para recordar lo que habíamos hecho antes, cuando yo tenía en estado plano esto, que venía una fuerza por acá, y de alguna manera tenía que distribuirse. Esto se puede asemejar a líneas de corriente, líneas de flujo, porque lo que dibujé acá, que es la tensión de compresión, o la mínima principal, puedo hacer perpendicular a esto justamente mis isostáticas de tracción o mayor sigma, que el mayor sigma puede ser compresión. Y estas cosas, estas isostáticas, nos dicen el flujo de las tensiones, se puede hacer analogías con las líneas de corriente y las equipotenciales de hidráulica. Si ahora en vez de tener sigma, tengo un flujo de agua, ese flujo de agua va a tener acá una velocidad grande, acá una velocidad más chica, y esas líneas que estoy dibujando ahí, que eran mis líneas de tensiones isostáticas, para el caso de la hidrología son las isostáticas, las líneas de corriente y líneas de flujo. Estas analogías se dan porque lo que yo estoy resolviendo en estados planos es esto, y es lo mismo que van a resolver, y de hecho esto llevaba a estaba acoplado a este tipo de ecuaciones. Ese tipo de ecuaciones se dan en muchos problemas físicos, y como es la misma forma, la misma matemática, hay un montón de analogías que sirve simplemente para pensar previamente cómo son las distribuciones de tensiones. Es decir, si conocemos la analogía, tal vez en nuestra mente es más fácil pensar cómo se deforma una membrana a cómo puede ser la forma de la distribución de tensiones tangenciales. Las tensiones tangenciales, como son algo más abstracto que la deformación de una membrana, sabiendo que estas dos cosas son análogas, es muchas veces más sencillo pensar en nuestra membrana. Entonces, esta analogía, para ver las ecuaciones en sí, si buscan la ecuación diferencial para la deformación de una membrana, es esa. Y si recuerdan la fórmula de Prandtl de hace un cachito, era la misma, la ecuación de compatibilidad junto con las relaciones materiales. Esa ecuación, expresada en función de Prandtl, era que la derivada de f
2 veces con respecto a Y, más la derivada de F 2 veces con respecto a X, era igual, acá ya no me acuerdo exactamente, pero creo que era 2 veces G por curvatura. Fíjense que la forma, la ecuación es más o menos la misma. Tengo a la izquierda mi función, acá deformación de la membrana, y acá abajo función f, y acá básicamente una constante, digamos, y acá básicamente una constante. Depende del material y del momento. Acá depende del material y de la presión, de cuánta presión esté metiendo para deformar mi membrana. Entonces, como podemos apreciar que estas dos cosas son análogas, la solución de una termina siendo igual que la solución de otra, solo que los parámetros de entrada son distintos. Y podemos notar que como la derivada de f eran mis tensiones tangenciales, nuevamente, o sea, la derivada de f con respecto a x es mi tau y z, como la derivada de la función son las tensiones tangenciales, y lo que estamos haciendo es una analogía entre f y z, entre f y la deformación. La derivada de la deformación de la membrana va a tener una analogía con las tensiones tangenciales de la membrana. Y la derivada de la deformación de la membrana es la curvatura de mi membrana. Entonces, en donde la curvatura sea mayor, este dibujo tal vez no es el más alegre, porque en realidad esto es cuando deforma esta membrana de forma más abombado. O sea, es algo más así. De forma que se nota realmente que es más pronunciada la derivada de esa deformación en las esquinas. Cuando tengo más deformación, cuando la tangente a la membrana, cuando esta línea, cuando tengo más curvatura, y no me salía la palabra. No, tampoco es curvatura, no sé cómo llamar eso. Cuando la derivada de esa deformación es más grande, tengo más tensión tangencial. Entonces, esa pendiente es análoga a mi tensión, y por lo tanto borro esto para poder dibujarlo acá. Esa pendiente es más grande en los bordes, es nula en el centro, y dependiendo del espesor de la membrana, puedo decir que es más o menos lineal, o en realidad es de esta forma. La forma esta que estoy dibujando acá, curva, es más cercana a la realidad y se asemeja a lo que dije yo antes, que la membrana como que se deforma un poco más abombada, de forma que toda la zona central tiene tensiones muy bajas, y si esto se deforma así, toda la zona central tiene pendiente prácticamente nula, y esa pendiente prácticamente nula son análogas a las tensiones prácticamente nulas. Cuando lo vemos, esto es en el lado corto, cuando lo vemos en el lado largo, vemos que si esta membrana se abomba un montón, lo que termina pasando es que desde acá hasta acá prácticamente no tengo tensiones en sentido Y, o sea, si esto lo llamo Y, en la dirección Y las tensiones tangenciales son prácticamente nulas, excepto en la zona de los bordes. Eso viendo la deformación de una membrana. Así como podemos plantear estas relaciones que relacionan tensiones tangenciales con la pendiente que tiene la membrana, se pueden establecer otro tipo de relaciones entre la membrana y el problema de torsión. O sea, este es lo más común dentro de las muchas analogías de la membrana. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Esto que estamos dibujando para la sección rectangular la podemos dibujar para cualquier sección, y nos imaginamos una sección circular con una membrana y nos podemos imaginar la distribución de taus. Y también, no es exclusiva para este tipo de secciones, también se puede terminar utilizando para tubos. Nos imaginamos un tubo con una membrana
y vemos cómo se deforma esa membrana en el tubo. Y la pendiente, hay que acordarse que no es cuánto se deforma, cuánto se deforma es simplemente proporcional al momento, a la presión. Ahora, la pendiente de esa membrana nos dice dónde tengo más tensiones tangenciales y dónde tengo menos tensiones tangenciales. No es exclusivo para secciones macizas, se puede aplicar a otro tipo de secciones. La otra analogía que tenemos que se usa mucho con este tipo de cuestiones es la analogía hidrodinámica, que está más relacionada a lo que venía diciendo antes, que las tensiones, sí, las tensiones son perfectamente análogas a las velocidades en el campo que hay un flujo de fluido. Antes les dibujé con el caso de lo que dibujé antes diciendo esto, yo tengo una fuerza que viene por acá y eso se traduce a una tensión acá que es más o menos grande, se distribuye de alguna manera y esa velocidad acá, sigma acá es un sigma menor, o sea, vamos a escribir sigma grande y acá sigma chico. Esto que en tensiones lo vemos y tiene sentido, en flujo es más fácil de ver, porque acá tenemos velocidad grande y acá tenemos velocidad chica. Y otras cosas que es muy fácil ver con el tema de flujos es, por ejemplo, si esto es un fluido que está fluyendo, ¿qué pasa en este sector? Velocidad cero. Velocidad cero, y eso se traduce a que en tensiones, en esa esquina voy a tener tensiones cero. En la esquina va a ser perfectamente cero, voy a tener una zona donde van a ser extremadamente bajas, que es donde va a tener flujo extremadamente bajo, o sea, una velocidad muy baja, y eventualmente entro en la corriente normal con tensiones más altas o velocidades más altas. Esto que estoy explicando con sigma para estado plano, en el caso de torsión, lo que tendríamos que imaginar es cómo se está moviendo el agua, cómo está girando el agua, cómo giraría el agua, mejor dicho, si tenemos un flujo de fluidos adentro de nuestra sección. Entonces, si tengo una sección cerrada, la sección cerrada permite que esto gire de esta manera el fluido y el flujo estaría, el flujo del fluido, o sea, son todos, siempre que digo flujo en realidad es cualquier tipo de flujo, las tensiones tienen un flujo, pero si tenemos un fluido, el fluido gira alrededor de la tensión de la sección, e inclusive podemos, si analizamos esto con detalle, notar que la velocidad afuera es mayor que la velocidad adentro. Si nuestra sección es cerrada, ese fluido puede fluir de forma cerrada. Ahora, si tengo una sección donde acá le hice una pequeña abertura, el fluido viene fluyendo, pero acá no puede pasar y entonces tiene que pegar la vuelta y para generar un flujo resultante en este sentido, tiene que terminar generando esas velocidades que acá va para allá y acá va para allá. Eso mismo que pasa en un fluido es la misma distribución que tensiones, de tensiones que tendríamos si sometemos el perfil a un momento torsor. Esto que estoy dibujando para secciones circulares vale para cualquier tipo de sección, no tiene por qué ser circular. Si no es circular, simplemente el flujo no va a poder fluir de forma tan perfecta. Y esto también nos da una energía de por qué esta sección tubular es óptima para tomar torsión. Esa sección, si lo ven con el fluido, el flujo no tiene ningún tipo de interrupción, ningún tipo de cambio, y eso genera que sea óptimo para tomar torsión. Si tengo algo ligeramente menos perfecto, va a ser menos eficiente, pero la analogía existe. Y si
o sea, esto también sirve para una sección rectangular, y esto también sirve para secciones múltiplemente conexas, que son estas cosas que tienen más de un agujero. Si intento imaginar cómo fluiría un flujo cuando lo hago girar, las tensiones tangenciales van a tomar el mismo sentido. Y se pueden hacer más analogías, por ejemplo, si yo tengo ese nudo, cuando estamos en hidráulica decimos que el agua que entra, no sé si puedo elegir un color que se vea más. Naranja creo que se va a ver mejor. Si tengo este nudo, el caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale. Y el caudal es velocidad por espesor. Ese es el caudal que me está entrando y saliendo. De cada ladito, la velocidad y el espesor. Cuando plantean múltiplemente conexas para Brett, lo que terminan planteando es que en este nudo, la tensión por el espesor que entra tiene que ser igual a la tensión por el espesor que sale. Que es porque la ecuación es la misma y estamos planteando ecuaciones de flujo, ya sea flujos de mi fluido o flujo de mis tensiones. Estamos planteando un flujo y ese flujo tiene que conservarse a medida que va moviéndose en mi dominio. Este tipo de pensamientos, la analogía hidráulica, también se puede utilizar para, por ejemplo, ver por qué la forma de las secciones rectangulares. Si van un poco para atrás y buscan la imagen de las tensiones tangenciales en una sección rectangular, esa imagen se la pueden imaginar pensando cómo giraría mi agua si mi agua gira dentro de ese vaso de forma rectangular. Y esto es la analogía hidrodinámica asociado a la torsión.